Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo en esta iglesia con los amados hermanos. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, guía, ayuda a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda propagar el Evangelio más fuertemente a través de nosotros. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 7, busquemos San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, texto principal de hoy. San Mateo capítulo 7, desde versículo 16 al 20. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice de esa manera. Así que por sus frutos los conoceréis. Hoy también vamos a aprender, vamos a pensar en las características del hombre que nació de nuevo a continuación del domingo pasado, ¿sí? Las características del hombre que nació de nuevo, número 2. Hoy vamos a pensar en este tema muy importante. Este tema es tan importante para cada uno de nosotros como los cristianos. Somos cristianos, ¿no? Somos las personas que recibieron la salvación, que nacieron de nuevo. Somos los nacidos, renacidos, ¿sí? Como los cristianos, este tema es muy importante. Así que tenemos que pensar muy profundamente en que yo he renacido de nuevo verdaderamente o no. Hoy también vamos a pensar profundamente, chequear sobre este tema. Yo he renacido de nuevo. Yo recibí la salvación verdaderamente o no. Hoy pensemos, chequeando las características de los nacidos de nuevo. En el pasado, si realmente he recibido la salvación por medio de la fe, ahora debería tener las características de esta salvación. Sí, es algo muy obvio. Es decir, hay los signos vitales de la salvación. Si uno verdaderamente recibió la salvación, tiene estos signos vitales de la salvación. A través de estos signos vitales podemos comprobar nuestra salvación claramente, ¿sí? Con estas evidencias podemos comprobar, podemos afirmar acerca de nuestra salvación. Esa es
Eso es algo muy obvio. Entonces, en mi vida se manifiestan las pruebas, las evidencias, las características del nacer de nuevo o no. Debemos averiguarlo, ¿sí? Debemos chequearlo. La Biblia dice, cada árbol se conoce por su fruto, ¿sí? Así que por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice así, por sus frutos, por las evidencias, por las características de la salvación, podemos conocer acerca de mi salvación. ¿Es correcta o no? Nosotros, examinando los signos vitales de la salvación, tenemos que comprobar lo que tenemos la vida renacida o no, vida eterna o no. No por la palabra de boca, ¿sí? No por la palabra de boca. Cualquier persona puede decir con su boca, yo recibí la salvación, yo tengo la fe. Aquí muchos peruanos, todo el mundo también dicen de esa manera, con su boca. Cualquier manera podemos decir así, pero las evidencias no es la palabra del hombre, no es la palabra de la boca, no por la palabra de boca y las experiencias del pasado, ¿sí? No por estas cosas chequeamos acerca de la salvación, sino por los signos vitales, ¿sí? Signos vitales de la salvación debemos comprobar acerca de nuestra salvación. Entonces, ¿cuáles son las características, son las evidencias de los verdaderos renacidos? ¿Cuáles? El domingo pasado hemos pensado en 3 características. Las características de los salvos. Domingo pasado hemos pensado en 3 características. En el primer lugar, los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios, ¿sí? Si pensando esto es algo muy obvio, ¿no? Los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios. O sea, su vida ha cambiado, ¿sí? Se ha cambiado. Para ellos, Dios no es una teoría abstracta jamás. Y en toda su vida puede reconocer a Dios. Los cristianos, ¿sí? Y las características de los salvos es el segundo lugar. Los nacidos de nuevo pueden entender y distinguir la palabra de Dios en el sentido de los cristianos verdaderos. Sí, esto también es algo muy obvio, ¿no? Los nacidos de nuevo tienen afinidad acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Y la Biblia les emociona y también influye en su vida, la palabra de Dios. Es algo muy obvio, ¿sí? Los nacidos de nuevo obedecen a la palabra de Dios, obedecen a la Biblia, ¿sí? Los cristianos verdaderos se someten a la voluntad de Dios y coinciden su vida con la palabra de Dios, palabra de la verdad. Por eso, su vida, su pensamiento, su comportamiento se cambian conforme a la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Es la característica de los salvos, de los cristianos. ¿Yo tengo estas características en mi vida o no? Chequeamos. Y también, en el tercer lugar, los nacidos de nuevo aman la iglesia. Esto también es algo muy obvio, ¿no? Aman la iglesia. La iglesia es donde se juntan los que han recibido la salvación. Juntan los cristianos, como nosotros. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia es una familia espiritual. Somos familia espiritual. Es decir, los hermanos de la iglesia son miembros de la familia que están juntos por la sangre de Cristo, ¿sí? Por eso amamos la iglesia, amamos a los hermanos. Miren, este versículo, primera de San Juan 5:1,
Primera de San Juan 5:1. Esto también una evidencia de la salvación. Yo tengo esta característica en mi vida. Pensemos, chequeamos. Pensando en este concepto, aquí, Primera de San Juan 5:1, si lo tienen, leamos juntos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La Biblia dice así. Yo tengo este corazón, yo tengo esta característica en mi vida, ¿sí? Yo amo la iglesia, yo amo a los hermanos verdaderamente. Como aprendimos semana pasada, si hemos recibido el verdadero amor de Dios, nuestra actitud hacia la iglesia ciertamente cambiará, ciertamente cambia en el sentido positivo, ¿sí? Y también la amamos si tenemos el verdadero amor de Dios. A pesar de que tiene algunos defectos en los hermanos, en la iglesia, en el sentido algo de sistema, ¿sí? Pero la amamos. Sí, es algo muy obvio. Entonces, en la iglesia, algunas veces, aunque haya algún malentendido entre los hermanos, también nos amamos, porque somos familia, ¿sí? Mi papá, mi padre, mi hermano, en mi familia, sí, ellos obviamente tienen algunos defectos, pero los amamos, ¿no? ¿Por qué? Somos familia. En la iglesia también, ¿sí? Somos los cristianos, miembros de la iglesia. Somos familia espiritual por sangre de Jesucristo. Y también la iglesia es la fuente de alimentación del espíritu, ¿sí? Alimentación del espíritu, fuente de alimentación del espíritu. Estos alimentos del espíritu se suministran por medio de la iglesia, aquí, por medio de la iglesia. Entonces, los nacidos de nuevo tratan de permanecer en la iglesia y tratan de aprender la palabra continuamente en esta iglesia. Tiene este deseo. Yo tengo este deseo, verdaderamente debemos pensar, ¿sí? Esta es la evidencia de mi salvación. Si no tiene, debemos chequear de nuevo. Es muy importante, ¿sí? Un asunto es muy grave, debemos chequear. Y por eso no se separan de la iglesia de Dios. Si uno que recibió la salvación verdaderamente, él no se separa de la iglesia de Dios. ¿Y por qué? Si nos separamos de la iglesia, no podemos hacer nada. Así, Dios no puede trabajar a través de esta persona, a través de nosotros. Si nos separamos de la iglesia, no podemos hacer nada. De esa manera, los nacidos de nuevo saben la importancia de la iglesia y consideran muy importante la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos miembros de este cuerpo. Entonces, consideramos muy importante esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Nosotros cuidamos mi cuerpo. ¿Por qué? Mi cuerpo es muy importante, ¿sí? Si tiene alguna herida, intentan curar esta herida. ¿Por qué? Consideramos mi cuerpo es muy importante. De esa manera, consideran muy importante la iglesia, los nacidos de nuevo, los cristianos. Los cristianos saben que los hermanos de la iglesia son imprescindibles. Sí, son imprescindibles. Nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo son imprescindibles, ¿sí? Es muy importantes.
ya que los hermanos son los colaboradores de la obra del Señor, obra de Dios, ¿no? La obra de Dios no se manifiesta solo por medio de una persona, ¿sí? No, Dios trabaja por medio de la iglesia, ¿sí? Iglesia, que es la comunión de los cristianos, no solo una persona, la comunión de la iglesia, ¿sí? Comunión de los cristianos. A través de esta iglesia Dios trabaja. Por eso, a través de nosotros manifiesta la obra de Dios. Es muy importante. Los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios, hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Los nacidos de nuevo cambian de su conducta hacia la iglesia, la amamos, ¿no? Estas cosas son las características de los nacidos de nuevo, de los cristianos. A los nacidos de nuevo se manifiestan estas características sin falta, ¿sí? En mi vida. Hasta aquí es el contenido que aprendimos semana pasada, ¿sí? 3 cosas. Y ahora, a continuación, vamos a pensar más en este tema, que es las características del nacer de nuevo, de los cristianos, de los salvos. Entonces, vamos a ver, en el cuarto lugar, ¿sí? Número 4, si hemos nacido de nuevo, renacido, nuestra conducta hacia el pecado se cambia también, ¿sí? Pensemos, nuestra conducta hacia el pecado se cambia también. Si somos cristianos, tiene esta característica, ¿sí? Hacia el pecado, mi actitud, mi conducta se cambia. Los nacidos de nuevo son muy sensibles a los pecados, ¿sí? Y quieren rechazar los pecados más que antes. Todos tienen este corazón, esta característica. Antes de recibir la salvación, en cualquier manera, pecamos sin incomodidad, ¿sí? En su conciencia. Pero después de nacer de nuevo, después de recibir la salvación, mi conducta hacia el pecado se cambia. Antes, cualquier manera, sin incomodidad, pecamos, cometemos pecado. Pero ahora, a pesar de que pecamos por nuestra debilidad, pero mi corazón tan incómodo, ¿sí? Así cambia. Mi conciencia de la fe funciona de esa manera. Los nacidos de nuevo son muy sensibles a los pecados. Si yo tengo esto, es una evidencia de la salvación. Dios es la luz, ¿sí? La Biblia dice, Dios es la luz. Entonces, si la vida de Dios ha entrado en nosotros, o sea, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la salvación, podemos identificar, ¿sí? Podemos identificar más claramente los pecados. ¿Entienden? Porque en oscuridad no podemos ver qué es el pecado. ¿Cuál es el pecado? En la oscuridad, porque no tenemos la luz, pero la luz entró, o sea, la salvación. Recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo. Dios es la luz, así que con esta luz podemos identificar más claramente los pecados. Por eso tenemos alguna incomodidad en mi corazón cuando pecamos. Por conocer nuestros pecados, hemos podido creer en Cristo también. Conocer los pecados es la primera etapa de llegar a recibir la salvación, ¿no? Debemos entender que nuestro espíritu está muerto por el pecado, para que podamos sentir la necesidad de nacer de nuevo. Esto es el arrepentimiento, ¿sí? Uno que reconoce este pecado puede arrepentirse,
Por eso, a través de este arrepentimiento podemos recibir la salvación. Por entender su estado, que es el pecador, pueden escuchar la voz del Señor que llama a los pecadores, ¿sí? Por eso, conocer el pecado es muy importante. Y luego, después de nacer de nuevo, pueden identificar y sentir más los pecados, ¿no? Cuanto más conozcamos a Dios, entendemos y sentimos más sobre nuestros pecados que al principio, sí, más y más. Esto es el cambio de la vida de los cristianos, una evidencia, una característica de los cristianos. De esa manera podemos decir que los nacidos de nuevo perciben claramente sus pecados. El reformador religioso Martín Lutero dijo: los pecados son la mejor teología. ¿Sí? Él dijo de esa manera. Como sabemos, hay muchas doctrinas humanas sobre Dios. Bibliología, ¿sí? Cristología, soteriología, escatología, ¿sí? Hay muchas doctrinas sobre Dios humanamente, pero no conocemos a Dios aprendiendo estas doctrinas, ¿sí? No conocemos a Dios por medio de estas doctrinas, no. Más bien, al entender, ¿sí? Al entender nuestros pecados, ¿sí? Esto nos hace conocer a Dios y encontrar a Cristo, ¿sí? Por eso, Lutero dijo: ser cristiano no es por leer un libro, ni por pensar, ni por estudiar. Ser cristianos es por las experiencias que me han condenado por el pecado. Sí. Lutero explicó que si uno no siente temor de los pecados, no tiene temor del juicio de Dios, no puede ser cristiano verdadero. Él dijo así. Esto es muy bíblico, ¿sí? Es bíblico. La muerte de Jesús nos enseña acerca de la ira de Dios, la cual merecemos recibir por nosotros mismos, ¿no? Por nuestros pecados. También nos hace entender la gravedad de nuestros pecados, la muerte de Jesucristo. A través de la muerte de Jesucristo podemos entender esto. Y también podemos decir que la muerte de Jesús trágica nos enseña la gravedad de los pecados. ¿Sí? La muerte de Jesús es muy trágica, ¿no? Entonces, a través de esto podemos entender nuestros pecados tan serio, ¿sí? Es tan serio, tan grave. Y a la vez, a través de la muerte de Jesucristo, podemos entender también el amor de Dios muy claramente, muy ciertamente. Por eso, los reformadores religiosos dicen que sin temor de los pecados y del juicio de Dios, nunca pueden ir al cielo, nunca pueden recibir la salvación. Es muy bíblico. Charles Spurgeon clamó diciendo: Señor, dentro de mí hay un monstruo. Sí, él dijo así, él clamó de esa manera. Agustín también dijo: líbrame de mi peor enemigo, que soy yo. Ellos entendieron exactamente acerca de su pecado, ¿sí? John Newton, que compuso Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound. ¿Sí? ¿Saben? ¿Sí? Él compuso esta canción. Él también confesó, diciendo de esa manera:
Al estudiar la historia, podemos ver que había mucho papa católico perverso, pero el más peor papa está en mí. Él dijo de esa manera. De esa manera, reconocer sus propios pecados es la característica cierta de los nacidos de nuevo verdaderamente. Sí, uno que recibió la salvación verdaderamente, él tiene la luz, ¿sí? Luz verdadera. Así que con esta luz podemos entender, podemos conocer más acerca de mi pecado, ¿sí? Esta es la característica de los salvos. Aquí la Biblia, Ezequiel 36, 31. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. La Biblia dice así. Aquí dice, os avergonzaréis. Esto es el comprender, esto es el reconocer los pecados. Los salvos, los cristianos, se avergüenzan por entender sus propios pecados. Nosotros tenemos este corazón, estas características. Si pecamos, tenemos vergüenza, sí, pero antes de recibir la salvación, sin vergüenza, cometemos pecado, cualquier manera, sí, gran diferencia. El instinto del hombre le gusta cometer los pecados, sí, instinto del hombre, pero los salvos tratan e intentan tirar los pecados en su vida, sí, porque ellos saben bien de la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, sí, sabemos. La Biblia dice así. Ellos saben la consecuencia del pecado. Muy bien. Por eso, si pecamos, tiene alguna incomodidad. En consecuencia, Jesús murió en la cruz por mi pecado, ¿no? Los que han recibido la salvación lo saben muy bien. Por eso quieren rechazar los pecados y son muy sensibles a los pecados, porque conocen el sacrificio de Dios, conocen su gran gracia, su gran amor. Por eso son muy sensibles a los pecados, los cristianos. Yo, de verdad, verdaderamente soy muy sensible a los pecados. Pensemos. Muchas partes de la Biblia dice así. Aquí, Romanos capítulo 6, versículo 1:10, 1:2. Al ver la pantalla, leamos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos este corazón, ¿sí? Tenemos este corazón. Es la evidencia de los cristianos. Otro versículo también dice, Romanos 6, versículo 6 al 7. También miremos en la pantalla, leamos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué dice la Biblia de esa manera? ¿Por qué? Es una evidencia de los cristianos. Los cristianos tienen estas características en mi vida, en nuestra vida. Es muy importante, ¿no? Vamos a chequear entonces. Yo tengo esta evidencia en mi vida. Si no, debemos escuchar de nuevo Seminario de la Biblia, ¿sí? Debemos recibir la salvación. Primeramente,
este tema más importante en nuestra vida, ¿no? Los nacidos de nuevo no quieren vivir como antes, sino ya quieren vivir para Jesús que murió por él. Por lo menos tiene este deseo, ¿sí? A pesar de que por nuestra debilidad nos equivocamos, ¿sí? Sí, nos equivocamos, pero por lo menos uno que recibió la salvación verdaderamente, él tiene este deseo. No quieren vivir como antes. Pero al contrario, si hay alguien que quieren vivir como antes, él debe chequear de nuevo sobre su salvación con el seminario de la Biblia. Escucha de nuevo, ¿sí? Esto es el cambio de la vida cristiana. Renacidos no quieren vivir como antes, sino ya quieren vivir para Jesús, que murió por mí. Nacer de nuevo no significa que ya no cometemos nada el pecado. No significa así. Y tampoco significa que mi cuerpo nació de nuevo. No significa así, sino significa que nuestro espíritu que estaba muerto recibió la vida eterna, recibió la salvación, nuestro espíritu. Es decir, lamentablemente, en nuestro cuerpo no hay diferencia entre los que antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. Yo estoy diciendo acerca de temperamento del pecado, ¿sí? Este temperamento del pecado se queda para siempre, hasta nuestra muerte, sí. Toda mi vida se queda este temperamento del pecado. Por eso, mi cuerpo, mi deseo carnal, no hay diferencia, ¿sí? Antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación. Por eso es muy difícil. Por eso el carácter carnal es igual como antes, pero después de nacer de nuevo, tenemos la voluntad de controlar nuestro carácter carnal, voluntad, ¿sí? Conciencia de la fe. ¿Por qué? Cuando un hombre nació de nuevo, el Espíritu Santo entró en esta persona. Es gran diferencia. Mi carácter, temperamento del pecado, mi carácter carnal, ¿sí? Mi deseo carnal, mi cuerpo es igual. Pero una diferencia muy importante es que el Espíritu Santo entró en nosotros. Por eso siempre lucha con mi cuerpo, ¿sí? Con mi deseo carnal, temperamento del pecado, y Espíritu Santo lucha. La Biblia dice de esa manera. Aquí Hechos 2:38 dice: arrepentíos para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, recibir la salvación significa recibir el don del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, igual. Abajo, Efesios 1:13, aquí dice de esa manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, los que recibió la salvación también recibió el Espíritu Santo. Sí. Entonces, si somos cristianos, si recibimos la salvación verdaderamente, eso significa que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Así, cuando uno recibe la salvación, el Espíritu Santo entra en él y le ayuda, ¿sí? Le ayuda a esa persona, ese renacido, para que pueda servir a Dios correctamente, para que pueda vencer al temperamento del pecado, ¿sí? Una fuerza. La Biblia, por eso la Biblia dice de esa manera. Aquí dos versículos, Efesios 2:22, 3:16,
Miremos la pantalla, leamos juntos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué significa esto? Los cristianos tienen espíritu y este espíritu ayuda a vivir adecuadamente, ¿sí? Fuertemente. Tiene poder el Espíritu Santo. Él es Dios, ¿sí? Es gran diferencia. Por eso hay lucha en mí con temperamento del pecado y Espíritu Santo. Siempre. Es gran diferencia antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. Y también debemos saber que en el interior de los cristianos hay carácter del Espíritu Santo y a la vez el carácter carnal del hombre. Como les dije, ambos se contradicen uno a otro. Esto significa que hay una guerra espiritual en el interior de los cristianos, de los nacidos de nuevo. Por eso la Biblia también dice de esa manera, Gálatas capítulo 5, versículo 17. También busquemos Gálatas 5, 17. En muchas partes de la Biblia explica sobre el carácter de los cristianos. Esto también una característica de los nacidos de nuevo, los cristianos. Gálatas 5, 17. Si lo tienen, leamos juntos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sí. Aquí explica muy bien, ¿no? En nosotros que recibimos la salvación, tiene esta guerra, ¿sí? Tiene esta guerra. A pesar de que no es fácil, los nacidos de nuevo, los cristianos, pueden controlar el carácter carnal poco a poco por ayuda del Espíritu Santo. Esto es el papel del Espíritu Santo. Esta es la función del Espíritu Santo. Si uno no tiene este Espíritu Santo, lamentablemente siempre vive conforme al carácter carnal, ¿sí? Conforme a los temperamentos del pecado, ¿sí? Pero uno que recibe la salvación, que tiene el Espíritu, por este Espíritu, por ayuda del Espíritu Santo, poco a poco podemos controlar, podemos vencer este carácter carnal, este deseo carnal. Por eso la Biblia dice, aquí Romanos 8, 26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué significa esto? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. Significa, somos débiles. Pero el Espíritu Santo ayuda. El Espíritu Santo tiene poder. Muy afortunado, ¿no? Es muy afortunado que tenemos este Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo no podemos vencer. Por eso siempre cometemos pecado antes de recibir la salvación. Pero ahora tenemos Espíritu, por eso nos ayuda de vencer, para vencer este temperamento del pecado, nuestra debilidad, ¿sí? Abajo aquí Hebreos 9, 14. Este versículo miremos en la pantalla, leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La Biblia dice de esa manera. El Espíritu Santo funciona de esa manera.
ayuda a nosotros. De esa manera, el Espíritu Santo les ayuda a los cristianos, a los renacidos, para que puedan vivir adecuadamente su vida cristiana. Por eso, si permanecemos bien en la iglesia, poco a poco mi vida cambia por ayuda del Espíritu Santo y podemos vivir adecuadamente como cristianos. El Espíritu Santo les da un sentido incómodo hacia el pecado a los cristianos, a los renacidos. Por lo tanto, los renacidos se esfuerzan mucho para alejarse de los pecados. Esto es la característica cierta de los nacidos de nuevo, de los cristianos. Por eso dice, la conducta hacia el pecado se cambia. Esta es la característica de los cristianos. En el quinto lugar, los nacidos de nuevo quieren obedecer al Señor, ¿sí? Para ellos, la obediencia es una alegría. Podemos decir de esa manera. Si pensamos estas características, todos están conectados. Es igual, ¿sí? Aman la iglesia, por eso podemos obedecer a la palabra de Dios, ¿sí? Todo está conectado. Los nacidos de nuevo quieren obedecer al Señor, quieren obedecer la palabra de Dios. Para ellos esta obediencia es una alegría. Yo tengo esta característica en mi vida. Cuando obedece a la palabra de Dios, debemos experimentar esto. Obedecer no es fácil, ¿sí? Porque mi carácter es fuerte. Pero mi cuerpo, mi deseo, no quiere obedecer a la palabra de Dios. Pero si una vez experimentamos esta obediencia, podemos recibir una gran alegría. Después de obedecer a la palabra de Dios, a pesar de que mi cuerpo no quiere, pero después de esto, nosotros podemos recibir una alegría. Es muy difícil de explicar, pero ustedes pueden experimentar esto. Si obedecemos, pueden experimentar esta alegría. Una alegría espiritual, una alegría muy grande. Si experimentamos esto, continuamente podemos obedecer a la palabra de Dios, ¿sí? Esto es un cambio de los cristianos. Obedecemos y podemos recibir esta alegría espiritual. Miren, aquí, Filipenses 2:13. Aquí la Biblia explica esto. Filipenses 2:13. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Por su buena voluntad. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amor. Ustedes tienen experiencia de amar a alguien, ¿no? O recibir un amor de alguien. Este amor tiene gozo, ¿sí? Tiene alegría. El amar a los que me aman es algo muy normal, ¿sí? Es algo muy obvio, algo instintivo, ¿sí? Amar a los que me aman. Amar y tener interés en los que me aman es el instinto, es algo muy obvio. Si recibimos el amor del Señor, amamos y queremos obedecerle al Señor, ¿sí? Por eso tenemos el corazón del Señor que produce el querer en nosotros, ¿no? Recibiendo el amor podemos amar. Los nacidos de nuevo, verdaderos, aman al Señor entonces. Y tienen el instinto de querer agradarlo, ¿sí? Quiere hacer algo agrade para Dios.
quieren obedecer al Señor entonces. Y se alegría obedecerlo para los cristianos, para los renacidos. Esta es la señal de los nacidos de nuevo, la característica de los nacidos de nuevo. Así los cristianos aman al Señor de todo corazón. Nosotros tenemos este corazón, los cristianos. Si no tenemos este corazón, debemos chequear de nuevo sobre mi salvación. Los cristianos sí o sí tienen este corazón de amar al Señor. Por eso podemos decir que la obediencia no es algo pesado en el sentido verdadero. La obediencia no es algo pesado, sino es un corazón natural. Sí, uno que recibe la salvación tiene este corazón. La Biblia también dice de esa manera. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15. Segunda de Corintios 5, versículo 14 al 15. Aquí explica acerca del amor de Cristo, ¿no? Segunda de Corintios 5, 14, 15. Si lo tienen, leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos. La Biblia dice muy claramente de esa manera sobre el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios nos exhorta mi corazón y produce el cambio dentro de nosotros. El amor de Dios tiene este poder muy fuerte, cambia nuestra vida. Así podemos decir que los cristianos, los nacidos de nuevo, tienen una voluntad fuerte de querer vivir conforme a la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros tenemos este corazón, este deseo. Si no, chequeamos de nuevo. Este tema es muy importante. Ahora estamos aprendiendo acerca de las características de los salvos. Yo tengo estas características o no, seriamente vamos a chequear. En el sexto lugar, una de las características de los nacidos de nuevo es el cambio de su vida. Sí, ahora estamos aprendiendo varias características, pero si pensamos esto, es algo muy simple, todo conectado, todos están conectados, igual, ¿sí? Tiene este cambio, ¿sí? El cambio de la vida. Los nacidos de nuevo consideran más el otro mundo que este mundo. Piensan más en las almas que los materiales del mundo, que los éxitos del mundo, dinero del mundo. Sí, esto también es muy importante, pero piensan más en las almas que los dineros, ¿no? Esta es la característica de los cristianos. Los nacidos de nuevo consideran pequeñas las cosas del mundo. Así que los nacidos de nuevo buscan las cosas celestiales. Sí, verdaderamente buscan las cosas celestiales. Yo tengo este corazón, chequeamos. Yo buscan más las cosas celestiales o las cosas mundanas. Pensemos. Por eso, su punto de vista y su aspecto acerca del mundo se cambian, ¿sí? Esto podemos decir el cambio de la vida, ¿sí? Los cristianos tienen este cambio de la vida. En el séptimo lugar, los nacidos de nuevo se manifiestan su fe en medio de las aflicciones y persecuciones. Esta también es una evidencia de los salvos. A pesar de que tengo algunas dificultades, a pesar de que tenemos persecuciones, pero por medio de estas aflicciones
podemos mostrar, podemos manifestar mi fe, los cristianos, a través de un riesgo, también pueden manifestar su fe. Pero en medio de la dificultad, los que no han recibido la salvación se manifiestan no tener la fe. Sí, al contrario. Mire, John Wesley recibió la salvación. Él recibió la salvación 13 años después de hacerse pastor. Sí, él vivía como pastor, él trabajaba como pastor, pero después de hacerse pastor, 13 años después de este momento, él recibió la salvación. Algo muy largo, ¿no? Pero, ¿por qué no llegó a pensar que él antes no era salvo? ¿Por qué? Había un asunto. Estando en un barco viajando a Estados Unidos, ocurrió una gran tempestad. Estuvo al punto de morir, se puso muy ansioso. Él se ponía nervioso, pero vio unas personas que estaban cantando los himnos muy tranquilamente, en paz. Él vio estas personas. Entonces, dijo de esa manera: ¿no tienen miedo? John Wesley le preguntó a una persona, a uno de ellos. Entonces, él respondió de esa manera: nosotros ya iremos delante del Señor, por eso estamos cantando los cánticos. Respondió de esa manera. Wesley en ese momento, al final, entendió que no era salvo. Él entendió, no era salvo. Y preguntando de esa manera: ¿por qué pueden tener esta fe? Aunque soy pastor, tengo miedo ante la muerte. Entonces, uno de ellos le hizo una pregunta muy importante y muy correcta, muy directa, diciendo de esa manera: ¿dentro de usted tiene la fe que testifica el Espíritu Santo? Así preguntó. Entonces, Wesley, respondió que sí, sin pensar muy rápidamente, pero al volver a pensarlo, se dio cuenta de que la respuesta sincera era no. Sí. John Wesley entonces confesó que nació de nuevo en el día 24 de mayo de 1738, después de pensar, después de examinar mucho, y así buscó la verdad. Así recibió la salvación. Nosotros también, ¿sí? Debemos chequear siempre acerca de mi salvación, ¿sí? Ante la muerte, debemos pensar: yo muero hoy, ¿puedo ir al cielo? Sí. Examinaos a vosotros mismos, ¿sí? La Biblia dice así. Debemos examinar siempre. Él examinó, él pensó mucho y buscó la verdad. Así recibió la salvación. Después de 13 años, ¿sí? 13 años después de hacerse un pastor, ¿sí? Muy honesto, sincero. Su vida antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo era completamente diferente. Aunque los nacidos de nuevo están delante de la muerte, tienen la esperanza cierta. Entonces, aunque están en una dificultad de vida, pueden soportarlas. Hasta ahora hemos aprendido las características del nacer de nuevo con 7 cosas durante 2 semanas. Las características de los salvos. Primero, los nacidos de nuevo cambian de su actitud hacia Dios. Los nacidos de nuevo pueden entender y distinguir la palabra de Dios. Los nacidos de nuevo aman la iglesia. La conducta hacia el pecado se cambia, los nacidos de nuevo.
5. Los nacidos de nuevo quieren obedecer al Señor. Para ellos la obediencia es una alegría, el cambio de su vida, ¿sí? Los nacidos de nuevo se manifiestan su fe en medio de las aflicciones y persecuciones. Estas cosas, las características de los cristianos, debemos chequearlos nosotros mismos muy detalladamente. Si no tenemos estas características, estas evidencias, él debe chequear su salvación y debe recibir la salvación, escuchando la palabra de Dios, el seminario de la Biblia. Un cristiano presentó unas preguntas con las que podemos examinarlos en nuestra salvación y la veracidad de nuestra fe. Se llama el autodiagnóstico sobre el nacer de nuevo, sobre la salvación, ¿sí? Escuchando estas preguntas, vamos a chequear sobre nuestra salvación también, ¿sí? Vamos a chequear estas preguntas. ¿Qué es lo que más quiero? Pensemos esta pregunta. ¿Qué es lo que más quiero? Aquí la frase lo más es muy importante. ¿Cuáles son las cosas más importantes de mi vida? ¿Y qué es lo que más quiero? ¿En qué cosa pensamos más? Ante esta pregunta pensamos, mi corazón. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿sí? Lo que pienso es tal persona, ¿sí? ¿Qué pensamiento más pensamos? ¿Alguna persona piensa más acerca de dinero? Esta persona, tal persona, como dinero. Algo, un problema, algo, sexo opuestos. Sí, tal persona es, tal pensamiento es tal persona, ¿sí? Pensamiento es tal persona. La Biblia dice así. Y pensamos también, ¿en dónde estoy gastando mi dinero? No estoy diciendo acerca del gasto necesario para vivir, básicamente. Es decir, apartando del gasto imprescindible para vivir, digo acerca del dinero que puedo gastar como quiera yo. Estoy preguntando, ¿en dónde estoy gastando tal dinero? Al ver esto, podemos entender sobre mi identidad espiritual. Sí, ¿en dónde gastamos dinero? Para comprar algunas cosas buenas, comidas, en donde gastamos más este dinero. Al ver esto, podemos entender sobre mi identidad carnal, identidad espiritual, ¿no? Cómo gasto mi tiempo libre también. Al ver estas preguntas, podemos entender muy bien, ¿sí?, acerca de mi estado, mi condición. ¿Cómo gasto mi tiempo libre? ¿Cómo paso mi tiempo libre? Por ejemplo, está ocupado para trabajar y después de terminar ese trabajo, así ahora tiene el tiempo libre. Entonces, ¿en qué cosa está gastando su tiempo? Pensemos. Hacer algo, juego, videojuego, ¿sí?, comprar las cosas, ver algunos videos, películas. Está gastando su tiempo ¿en dónde? ¿Con quién me llevo bien? Miremos bien a los amigos con los que nos llevamos bien. ¿Son cristianos sinceros o los amigos mundanos? También podemos entender. ¿A quién respeto yo? ¿En cuál cosa estoy ferviente? ¿Por cuál cosa estoy triste? ¿Y por cuál cosa estoy alegre? Sí, con estas preguntas podemos entender acerca de mi situación, mi condición
de la fe. Pensemos. Así, les he puesto varias cosas. Entonces, al ver nuestra vida detalladamente, tenemos que probarnos por nosotros mismos. Debido a que este tema es tan importante que está conectado con nuestro eterno destino. Debemos confirmarnos muy ciertamente. Por eso estudiamos durante 2 semanas. Por ejemplo, si yo por mí mismo pienso que recibí la salvación, pero no hay ninguna características de un cristiano nacido de nuevo en mi vida, como aprendimos, las cuales hemos aprendido hasta ahora, ¿cómo puedo confirmar mi salvación? ¿Cómo? ¿Se podría confirmar mi salvación simplemente pensando que he recibido la salvación por mi voluntad, por mi sentimiento, por mi emoción? Absolutamente no. ¿Acaso si hay alguien que piensa así de esa manera, él definitivamente debe confirmar este asunto con la palabra de Dios, mirando de nuevo Seminario de la Biblia, ya preparado todo, en YouTube, aquí en la iglesia, todo. Entonces, por favor, chequeemos de nuevo. ¿Por qué siempre el pastor está diciendo sobre la salvación? Siempre. ¿Por qué siempre esta iglesia enfatiza en predicación, seminario de la Biblia, salvación y como estas cosas? ¿Por qué? ¿Acaso aquí hay alguien que piensa de esa manera? Entonces pensemos. ¿Sobre qué cosa debemos hablar en la iglesia? ¿Sobre qué cosa? En la iglesia deberíamos hablar sobre cómo vivir una hermosa vida, cómo realizar varias actividades religiosas de la iglesia y cómo vivir una vida deseable moralmente. Estas cosas debemos hablar en la iglesia. Sí, pensemos. Ahora, nosotros no estamos viviendo una vida religiosa. No estamos viviendo una vida religiosa. Estamos viviendo una vida cristiana en esta iglesia. ¿Sí? Lamentablemente hay muchas iglesias que tienen unas actividades cada domingo. ¿Sí? Pasando hoy también vi una iglesia cantando, bailando. Sí, una vez a la semana. Parece que algo divertido, sí, en domingo. Y parece que algo recibir una gracia de Dios, pero emocionalmente. ¿Sí? Aquí la iglesia, el propósito es predicar el evangelio para salvar a las personas que merecen ir al infierno, ¿no? Esta vida cristiana es una vida muy importante y noble, conectada directamente con el cielo eterno y el infierno eterno. Los que viven esta vida cristiana son los que han recibido esta vida eterna del cielo y son capaces de transmitir esa vida eterna a las personas no salvas. Este trabajo es muy importante, muy noble. Es decir, somos las personas que tienen la responsabilidad más noble e importante de enviar a los que merecen ir al infierno eterno, al cielo eterno, al predicar este correcto evangelio. Es muy importante, muy hermoso, muy noble. Este jueves falleció, ¿sí?, el primo, ¿sí?, el primo de hermana Lucía, ¿sí? Estábamos orando, ¿no?, por él. Ramón, se llama Ramón. Él falleció este jueves. Estaba luchando contra el cáncer de hígado, ¿sí? Cáncer de hígado, pero hermana Lucía predicó el evangelio y él pudo escuchar todo el seminario, ¿sí? Todo el seminario hace unos días antes de su fallecimiento, ¿sí? A pesar de que la muerte del cuerpo es muy triste y doloroso, se puede decir que es
muy afortunado y agradecido de haber podido escuchar el seminario completo en los últimos momentos de su vida. Sí, solo Dios sabe si él realmente recibió la salvación o no, pero justo antes de fallecer pudo escuchar todo el seminario y el último día, yo fui a visitar a él, último día, a pesar de que no podía hablar, pero él me hizo una señal con su dedo, escuchando parte del Evangelio, a pesar de que estaba muy difícil de respirar, no podía hablar nada, pero yo una hora más o menos, yo ordeno, porque él ya escuchó todo completo el seminario, pero último día ordeno desde el primer día, último día del seminario, y dio la palabra del Evangelio. Entonces le pedí que dé alguna señal, pero él me dio una señal con su dedo, ¿sí? No sé exactamente, pero yo pienso que Dios dio esta oportunidad para él. Como sabemos bien, no hay casualidad para los cristianos. Y sí, ciertamente creo que Dios ha dado última oportunidad para él, para recibir la salvación. Es decir, para todas las personas, lo más importante ante la muerte será si va al cielo o va al infierno. Este tema más importante ante la muerte. Los problemas reales que tengo ahora mismo, como los problemas económicos, problemas de estudio, de los familiares, de trabajo, de una enfermedad, estos diversos problemas en la vida, en realidad se vuelven nada frente a la muerte, ¿sí? Frente de la muerte, nada. Si pasó esta muerte ahora mismo, iré al cielo o iré al infierno eterno, ¿sí? ¿Qué podría ser más importante que este problema? Es decir, al pensar en la muerte, podemos percibir la importancia de la salvación. O sea, acerca de nacer de nuevo, ¿sí? La muerte nos hace ser sinceros. Delante de la muerte, todo el mundo será honesto. Delante de la muerte, podemos entender que las cosas que considerábamos importantes en este mundo no serían importantes. Podemos ver las cosas importantes de verdad ante la muerte. ¿Cuál es la cosa importante de verdad ante la muerte? ¿Cuál es? Es la relación entre Dios y yo acerca de la salvación. Delante de la muerte no vale nada mi criterio, ¿sí? Es decir, mi pensamiento ya no es importante ante Dios, ante la muerte. ¿Cómo verá Dios sobre mí? Esto sería lo más importante. Criterio de Dios. De esa manera, la muerte nos hace ver nuestro estado, delante de Dios. Creo que el primo Ramón de la hermana Lucia probablemente pensó esto antes de su muerte. Tal corazón será la condición para la salvación. Nosotros también deberíamos ser así. Eso es lo más importante. Y de esa manera podemos confirmar siempre nuestra salvación y conducir a las almas perdidas para recibir la salvación. Una vida de entender este evangelio y predicarlo claramente es el núcleo de la vida cristiana. Y también es una responsabilidad noble y un derecho de los cristianos salvos, nosotros. Por lo tanto, tenemos que averiguar profundamente el evangelio. Para tener la certeza de la salvación, tenemos que averiguar, meditar, entender
qué es el Evangelio, entendiendo la palabra de Dios de esa manera en esta iglesia, ¿no? Aprendiendo esto. Entre los contenidos del seminario de la Biblia hay muchas palabras que tienen relación con el Evangelio, ¿no? Con todo posible tenemos que esforzarnos al recitar todo de esto, ¿sí? Porque recitar la palabra del Evangelio significa repetir, y el recitar ayuda a meditar la palabra. Por eso cada domingo recitamos, ¿no? Este versículo es muy importante. Aunque nos olvidamos poco después de recitar, por intento de recitar, podemos meditar la palabra y podemos comprender más claramente el significado del Evangelio. Es muy importante. De esa manera, nos hacen falta la resolución y el esfuerzo para confirmar nuestra salvación. Por eso, estamos estudiando este tema muy importante durante 2 semanas de esta manera. Después de examinar nuestra salvación y comprobarlo, los que ya han recibido la salvación pueden comprender más acerca de la importancia de nuestra salvación y crecen más en medio del conocimiento de Cristo Jesús. Y los que están cerca a la salvación, al final podrán recibir la salvación. Y los que no eran salvos también recibirán la salvación por fin, por medio de este tiempo. Por eso este tiempo es muy importante. Aquí algunos recibieron la salvación muy ciertamente, algunos muy cerca de la salvación, algunos todavía no recibieron la salvación. Sí, es verdad, pero a través de este tiempo, este tema, podemos pensar profundamente, seriamente acerca de nuestra salvación. Hasta ahora hemos aprendido unas características de los nacidos de nuevo. A los nacidos de nuevo se manifiestan estas características sin falta. Por eso, estas cosas son una prueba de nuestra salvación. El nacer de nuevo, la salvación, es el tema más importante que no hay que descuidar. Debemos examinar y probar acerca de nuestra salvación y tenemos que crecer más en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Todo chequeamos. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra muy preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Tenemos muchos planes de la iglesia, especialmente está en proceso de la remodelación de nuestra iglesia. Ayúdanos para que podamos realizar este trabajo sin ningún problema para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en nuestra iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Cantemos.